Entonces, voy a comenzar, bueno, el tema que voy a exponer es avances y desafíos en políticas públicas sobre pueblos indígenas en Perú. Voy a hacer una revisión de políticas existentes y también las pendientes. Y con pendientes me refiero a aquellas políticas o temáticas sobre las cuales las organizaciones indígenas o sus organizaciones representativas, o sea, las de los pueblos indígenas, demandan que se elabore una política pública. Entonces, yo quería comenzar esta exposición mostrando esta fotografía, ¿no? Porque esta fotografía significa mucho, porque para poder entender de qué van las políticas públicas en el campo de los pueblos, en el ámbito de los pueblos indígenas, hay que entender qué son los pueblos indígenas y antes de eso hay que entender el contexto social, económico, etcétera, en el cual se desenvuelven los pueblos indígenas en nuestro país. Y esta fotografía es, no sé si es que me encantaría interactuar con ustedes, así que siéntanse en la libertad de poder levantar la mano para hablar o también pueden optar por escribir en el chat y así poder tener una ponencia, exposición, charla más o menos interactiva y ustedes también se puedan involucrar y entender lo más posible los contenidos de esta exposición. Entonces me gustaría saber si es que ustedes tienen idea, alguna idea de qué es esta fotografía, de qué va esta fotografía. ¿Alguna vez la han visto? Pueden responder por el chat, también pueden levantar la mano. En todo caso, si es que no, de repente, en todo caso, de repente, genial. Marcelo, te escuchamos, Marcelo. Sí, ajá, así es, el famoso muro de la vergüenza, Marcelo. Sí, que hasta ahora existe. Entonces, esta es una imagen que representa mucho o puede significar una suerte de imagen resumen de nuestro país. Si bien esta fotografía es de Lima Metropolitana, creería yo que esto refleja muy bien las brechas existentes, enormes brechas existentes en un mismo espacio geográfico que existen en nuestro país, ¿no? Y en este muro, pues ustedes pueden ver, parecen como dos fotografías que se han juntado, ¿no? Como un collage, pero no, es una sola fotografía. Este es un muro que separa estos dos distritos, el distrito de la derecha de La Molina, ustedes pueden ver casas muy grandes, con piscina, con áreas verdes, muchas áreas verdes, seguramente con todos los servicios básicos, canchas de tenis, etcétera, todos los lujos que se puedan imaginar y no imaginar. Y al lado izquierdo, un distrito en el que más bien la escasez de agua y la escasez de electricidad y la escasez o la ausencia de servicios públicos es lo normal, lamentablemente. Y hay un contraste enorme. Entonces, esto refleja, puede ser una de las imágenes que puede reflejar muy bien las brechas existentes en nuestro país. Brechas económicas, sociales, culturales, lingüísticas, geográficas, incluso estando en un mismo espacio geográfico, ¿no? Y todo esto para que las personas que pertenecen a distritos como este no irrumpan, porque esa sería la palabra, creo yo, no irrumpan en la vida y los privilegios que tienen esta parte de la población, ¿no? Entonces, con ello, pues quiero introducir o comenzar a introducir el contexto nuevamente en el cual se desenvuelven los pueblos indígenas en nuestro país y en general todos aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Estas imágenes reflejan las actuales problemáticas que tienen que ver directa o indirectamente, aunque más directamente con los pueblos indígenas, ¿no? Problemáticas que tienen corte socioambiental, por ejemplo, derrames seguramente ustedes ya conocen, ya casi 3 años atrás, 2 años y medio, sucedió lo de Repsol, aquí en Lima. Quienes están en Lima, bueno, saben lo que pasó en Ventanilla, saben la contaminación que se produjo en el mar y con ello de las especies y con ello también las pérdidas
que sufrieron, las graves pérdidas que sufrieron y hasta ahorita sufren las pescadoras en ese lugar. Y lo mismo también derrames de petróleo en la Amazonía, donde pues las consecuencias también afectan a todos los grupos, incluyendo niños, niñas, ¿no? Esto es de La Oroya. Yo siempre cuando muestro esta imagen y pregunto, ¿qué edad creen que tiene esta niña? ¿No? Y me gustaría que respondamos a esta pregunta. ¿Qué edad creen ustedes que tiene esta niña en esta fotografía? Pueden opinar. Esto es La Oroya, por si acaso. 3 años. Bueno, ahí tiene 12 años. Y esto es resultado de la contaminación en la sangre por las sustancias emitidas en exceso o con una alta contaminación en el aire de los metales tóxicos, totalmente fuera de control, ¿no? De hecho, el caso de La Oroya está ahorita en sede internacional, ya estuvo en sede internacional, ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, en diciembre. Pero este tipo de casos ingresó más o menos como en el 2007. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha pasado para que haya una sentencia de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en fin, vemos otras problemáticas también en torno a lo socioambiental, que está directamente ligado con los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, también el tema de las amenazas y la ejecución de las amenazas contra las personas defensoras ambientales, ¿no? Víctimas de mafias que pueden estar en negocios ilegales usualmente, pero también en legales. Y con legales me refiero a que hay proyectos que tienen todos los permisos, todas las concesiones, etcétera, todas las licencias, pero aún así siguen actuando en la ilegalidad, puesto que exceden los límites máximos permitidos, etcétera. Y esta situación o este tipo de situaciones son denunciadas por estas personas defensoras ambientales que ejercen voluntariamente la defensa ambiental debido a un Estado ausente, ¿no? Y en ejercicio de la defensa ambiental es que son amenazados constantemente por estas mafias, porque hablamos de mafias, no hablamos de personas, no hablamos de casos aislados, no hablamos de sicarios solamente, hablamos de sicarios en el contexto de una mafia, de una criminalidad organizada. Y lamentablemente la policía y la fiscalía, como sucede en realidad con muchos delitos en nuestro país, incluyendo los delitos por los que ahora están protestando en las calles, ¿no? La población, ¿no? Son delitos que tienen que ver nuevamente no con delincuentes comunes solamente, sino con mafias. Y no están siendo estos casos tratados a un nivel macro, ¿no? Como una criminalidad organizada, ¿no? Hablamos de mafias no solo nacionales, sino internacionales. En fin. Entonces hay múltiples problemáticas en torno a que tienen que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Comunidades nativas, comunidades campesinas, ¿no? Y esto provoca pues el aumento de conflictos socioambientales. Vamos a ver cuál es la cifra actualmente que reporta la Defensoría del Pueblo en cuanto a cuántos conflictos socioambientales existen actualmente en nuestro país. Hay mucha más contaminación por gases del efecto invernadero y esta contaminación es diferenciada. Hay retrocesos en la garantía de derechos de los pueblos indígenas, sobre todo con este gobierno, y hay que decirlo, ¿no? Porque hay periodos en los que hay más, no menos, pero hay vulneración y a veces hay mucha más vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Hay avances? Sí. ¿Son avances o islas de buenas prácticas? Sí. No hay avances todavía a nivel macro y que contemplen la interculturalidad como centro de estos avances. Hay una desprotección de las personas defensoras ambientales. Entonces, justo les comentaba que la conflictividad en materia socioambiental, porque para eso la Defensoría del Pueblo identifica
tipos de conflictos sociales, ¿no? Todos los meses saca un reporte de conflictos sociales. Sería bueno que ustedes, como estudiantes de Derecho o egresados o egresadas de Derecho o público en general, supiese que, bueno, ahora lo saben, si es que no lo sabían, que hay reportes mensuales de conflictos sociales que emite la Defensoría del Pueblo. Y el último reporte es de agosto pasado. Y en este reporte se indica que el 72.4% de los conflictos sociales son conflictos socioambientales. Es el grueso de conflictos sociales. Es un montón. Y aquí están involucrados principalmente pueblos indígenas. Ahora hablemos de pueblos indígenas. Yo siempre suelto esta cifra. Y esta cifra es del censo del año 2017, es decir, hace 7 años atrás. El censo se realiza cada año luz en nuestro país, pero bueno, es la cifra que tenemos actualmente. Y es una cifra, me gustaría preguntarles, pero me gustaría también avanzar, igual ustedes pueden intervenir en cualquier momento. Esa cifra de 25.7% es la cifra de personas que en el censo del año 2017 se autoidentificaron como indígenas o como parte de un pueblo indígena. No precisamente indígena, pueden haberse identificado como quechuas, pueden haberse identificado como aymaras, como shipibo-conibos, como aguajún, ashánicas, nomachiguenga, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto constituye un poquito más de la cuarta parte del país. Y ahora, aún siendo esta cifra de repente un 2%, igual es necesario entender que los pueblos indígenas, sean el 1%, sean el 25%, sean el 90%, lo más probable es que si fuera el 90%, pues al haber una gran mayoría, quizás sea menos necesaria la protección especial. De esto voy a hablar en un ratito, ¿no? Pero no sin antes mencionarles, o sea, primero voy a mencionar esta parte, ¿no? Luego voy a ir con la protección especial. Y menciono todo esto para poder entender dónde se ubican las políticas públicas en materia de pueblos indígenas. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos pueblos indígenas reconocidos en el Perú hay? ¿Cuántos pueblos indígenas ustedes creen que hay reconocidos en nuestro país? Lancen una cifra, sin miedo. 1, 2, 3, 100, 1000. ¿Cuántos creen? 12. Ja, gracias, Lucero. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien da más? ¿Y qué tanto más? ¿O menos? 8000. Wow. Bueno, probablemente haya habido 8000 pueblos indígenas antes de que vinieran los españoles, pero lo cierto es que son 55 actualmente los reconocidos por el Ministerio de Cultura, específicamente en la base de datos oficial. Ustedes pueden buscar en la web base de datos oficial de pueblos indígenas y les van a salir estos 55 pueblos indígenas reconocidos. Esto quiere decir que en la práctica, no es que en la práctica haya 55 pueblos, pueden haber más, pero son 55 los que están reconocidos al día de hoy. Esta base de datos está en revisión, así que probablemente incluyan a más pueblos, no sé cuándo, pero tengo conocimiento de fuentes directas que están en revisión. Y yo les hago otra pregunta. ¿Cuántas lenguas originarias creen ustedes que hay reconocidas en nuestro país? Lancen de nuevo su cifra. Cifra de subasta. Vamos. 30. Vamos a lanzar la cifra de una vez. Esa es la cifra. 48 lenguas. Probablemente si es que estuviésemos en el siglo XIX, por ejemplo, esta cifra, no sabría decirles con seguridad, pero probablemente esa cifra sería el doble. Pero sucede que en los gobiernos, y en general en todos los
las formas de poder que ha habido, sea gobierno, sea virreinato, pero todas las formas de poder que ha habido en nuestro país desde que llegaron los españoles, la tendencia ha sido a imponer, digamos, la cultura occidental y con ello, pues, extinguir lamentablemente a las culturas. Y ustedes saben, bueno, ahora lo sabe, que el corazón de una cultura es su lengua. No es el único elemento de una cultura, pero sí es el elemento, es el corazón, es el elemento principal de una cultura. Si tú le quitas la lengua, no es que quites la cultura por entero, pero sí quitas una gran parte. Entonces tú extingues una lengua, tú puedes llegar a extinguir una cultura, lamentablemente. Y estas son las 48 lenguas originarias reconocidas en el Perú por esta misma base de datos oficial. Y así hay más cifras, ¿no? Ustedes pueden encontrar también cuál es la cifra de organizaciones indígenas nacionales, regionales, de base, etcétera, ¿no? Porque hay organizaciones indígenas que representan a estos 55 pueblos indígenas, ¿no? Y ya vamos a ver que hay 8 organizaciones indígenas nacionales actualmente reconocidas por esta misma base de datos oficial. Y necesito que retengan esta cifra de 8 organizaciones indígenas nacionales, puesto que nos va a servir para poder entender, sobre todo, de qué va el proceso de elaboración de la política nacional de pueblos indígenas suboriginarios. Voy a ir brevemente con esta parte. Yo creo que es necesario conocer y reconocer quiénes son los pueblos indígenas para poder entender las políticas públicas en torno a los pueblos indígenas. Ahora, acá hay un desagregado de las personas autoidentificadas que les mostré el 25.7%, ¿no? De ese universo, entonces, tenemos estos 3 desagregados. Las mujeres indígenas representan el 10% de la población nacional entera. Las mujeres indígenas representan el 21% de la población de mujeres. Imagínense que este es el total de población de mujeres, solo mujeres, y el 21% son mujeres indígenas. Y dentro del universo de pueblos, de personas autoidentificadas como indígenas, poquito más de la mitad son mujeres indígenas. 51% versus un 49%. Y creo que eso también más o menos se refleja en la población nacional, ¿no? Siempre somos un poquito más de mujeres que de hombres. Razones varias, aparte. Y voy a pasar este video, igual les voy a pasar estas diapositivas. Me gustaría de repente que las tengan ustedes para que puedan chequear, pero igual en este video, debido al tiempo del que dispongo y debido también a que todavía me quedan varias diapositivas que mostrar. Me gustaría priorizar las diapositivas que tienen que ver con políticas públicas en materia indígena, pero lo que rescato aquí en este video, que es de la Defensoría del Pueblo, lo que hace la Defensoría es explicar quiénes son los pueblos indígenas, o al menos qué criterios, ¿no? Definen a un grupo humano como pueblo indígena, y en consecuencia, pues, al identificar a un grupo humano como pueblo indígena, pues se le aplican los instrumentos nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas. Y entonces estos son los 3 criterios, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas, si alguna de ustedes por ahí está interesada en tratar de manera más seria pueblos indígenas, o simplemente le interesa y ya está, tienen que saber que este instrumento internacional es, valga la redundancia, el instrumento internacional por excelencia actualmente en materia de pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT. Ustedes como estudiantes de Derecho o público en general, bueno, como estudiantes de Derecho sobre todo, saben que los tratados internacionales, porque el convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de derechos humanos. Entonces, como tratado internacional de derechos humanos que ha sido aprobado y ratificado por el Estado peruano, es de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano. De lo contrario, o sea, lo contrario significaría, es decir, su incumplimiento significaría para el Estado peruano responsabilidad internacional. O sea, en palabras sencillas, disculpen el coloquialismo, puede ir a juicio.
Sé que quizá puedo ser más específica, ¿no? Pero puede ir a un proceso internacional, ¿no? Puede ser observado, en fin. Entonces, hay tres criterios, dos criterios objetivos. ¿Esto dónde se encuentra? En el artículo 1 del convenio 169 de la OIT. Es el instrumento más importante en pueblos indígenas. Dos criterios objetivos y uno subjetivo. Dos criterios objetivos que tienen que ver con, uno, de descender de poblaciones que habitaban antes de la colonización, o sea, de que llegaran los españoles, o antes del establecimiento de fronteras, o sea, antes, no específicamente del 28 de julio de 1821, ustedes saben que históricamente no es que la independencia plena se alcanzó el 28 de julio, ese día solamente fue una fecha, digamos, que se eligió para poder declarar la independencia, luego siguieron algunas batallas más, ¿no? Y efectivamente, pues, se logró eventualmente el establecimiento de fronteras, aunque bueno, aún nos queda Chile, digamos, abajo, pero ese es otro tema aparte. Y entonces el establecimiento de fronteras, ¿no? Que se dio como a mitad del siglo XIX. Sí, XIX. Entonces, poblaciones que descienden de antes de la colonia o antes del establecimiento de fronteras. Primer criterio. Segundo criterio, que cualquiera sea su situación jurídica, es decir, llámese comunidad nativa, campesina, ronda campesina incluso, ¿no? Conservan en todo o en parte sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, culturales, o sea, sus costumbres. Nuevamente, pueden conservar en todo o en parte, ¿no? Entonces, usualmente cuando es el argumento que se utiliza más bien desde la no defensa de los derechos de los pueblos indígenas, se suele decir, bueno, este indígena que está usando su iWatch, ¿no? Está usando su celular, está usando su laptop, se está vistiendo como un occidental. No, este no es indígena, no para nada, no necesariamente. ¿No? El hecho de que utilice elementos occidentales no lo hace no indígena o menos indígena, porque hay un tercer elemento que es el más importante y es la autoidentificación, es decir, la conciencia de su identidad indígena, ¿no? Entonces, ese criterio fundamental establece el convenio 169. Entonces, la autoidentificación, que se da, pues, por ejemplo, cuando preguntas en un censo, como pasó en el año 2017, si te autoidentificas o no como parte de un pueblo indígena. Y eso es muy importante. No digo que desplace estas dos, pero ese es el elemento más importante. Puede que haya perdido la lengua la persona, pero es que históricamente hablando, la pérdida de la lengua siempre se ha dado, la extinción de la lengua en una persona o en un conjunto de personas o en una comunidad entera o en un pueblo indígena entero, se ha dado históricamente de manera muy violenta, porque los gobiernos o los poderes políticos dominantes han logrado a lo largo de este tiempo de la historia extinguir las culturas, ¿no? Han impuesto ciertas prácticas y con ello han extinguido culturas. Entonces yo les hablaba de que los pueblos indígenas, como otros grupos de situación de vulnerabilidad, merecen una protección especial, sean el 1% del país, sean el 25%, sea el porcentaje que sea. ¿Por qué? Porque en la práctica los pueblos indígenas no pueden, mejor dicho, los miembros de los pueblos indígenas no pueden ejercer sus derechos plenamente, ¿no? Y esto pasa también con otros grupos de situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la comunidad LGTBIQ+, como por ejemplo las mismas mujeres. Claro está, las mujeres en distinto nivel, ¿no? Porque no es lo mismo hablar la discriminación que sufre una mujer blanca, con una posición socioeconómica alta, que la que sufre una mujer indígena, por ejemplo, y analfabeta además, ¿no? Entonces ahí hablamos de un análisis interseccional que es necesario tener, que forma parte necesariamente o sea, este análisis interseccional tiene que formar parte de los diagnósticos para políticas públicas y parte de la elaboración también de políticas públicas. Ya vamos a ir con esto más adelante. Entonces, hay dos grandes razones por las cuales se tienen que proteger especialmente los derechos de los pueblos indígenas. Una primera, su situación de vulnerabilidad, su situación histórica de vulnerabilidad, ¿no? Se les ha puesto en una situación tal que no se les permite ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Y una situación tal no solamente de parte de la sociedad civil,
sino también y sobre todo de parte del Estado. Entonces hablamos de una situación provocada por la estructura del Estado peruano. Y también porque es necesario garantizar un derecho fundamental, un derecho básico, un derecho humano, que es la identidad cultural, que es un derecho individual, que está en la Constitución Política, artículo 2, inciso 19, ¿no? Pero también es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derechos individuales y derechos colectivos. Y eso se traduce, la protección especial, en medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas o lo que en inglés, digo en inglés porque esto proviene de la teoría anglosajona, affirmative actions. Entonces, por ahí pueden averiguar un poquito más de qué van las affirmative actions o acciones afirmativas, ¿no? Y algunas de las acciones afirmativas o mecanismos de discriminación positiva, porque también hay la discriminación negativa, que es por los motivos prohibidos, raza, sexo, origen étnico, etc. Y algunos de estos mecanismos son los que ven aquí en pantalla, normas y ¿no? varios, y políticas públicas, ¿no? Que es como se traduce o podría traducirse esta protección especial. Esto solamente voy a pasarlo rápidamente porque esta es la justificación jurídica internacional. Aquí está el convenio 169 de la OIT. Les mencionaba que es el instrumento principal actualmente de protección de derechos de los pueblos indígenas, protección de sus derechos individuales y colectivos, ¿no? Y está también, esto fue aprobado en el 89, pero el Estado peruano, o sea, está vigente en nuestro país desde el año 95, 2 de febrero del 95. De ahí en 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde pues la protección aumenta. Es cierto, es una declaración, no es un tratado, pero la protección aumenta y es utilizado como un instrumento de interpretación, definitivamente. O sea, que no es que no valga, sino que es válido. Ahora hablemos de interculturalidad muy brevemente también, porque quería yo ingresar a políticas públicas. Este video también. Lo que este video trata básicamente es explicar qué es la interculturalidad, ¿no? ¿De qué va el enfoque de interculturalidad? Y específicamente en el campo de la educación y en el campo de la salud. Menciona algunos ejemplos. Fidel Tubino, que es un estudioso de la interculturalidad en nuestro país, no es el único, pero es uno de los grandes estudiosos actualmente de la interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad, no solamente hablamos de pueblos indígenas, sino hablamos de grupos culturalmente diversos, que también grupos diversos culturalmente que pueden ser también migrantes, sean del exterior del país o del interior del país, no necesariamente parte de pueblos indígenas. Entonces, el enfoque intercultural que es necesario entender, porque las políticas públicas en materia de pueblos indígenas tienen que incluir y tienen que implementar este enfoque de manera transversal. Es necesario. Si no, no podemos hablar de políticas públicas de pueblos indígenas, si no tiene el enfoque intercultural. Y como cualquier otro enfoque diferenciado, porque hay varios enfoques diferenciados, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de desarrollo sostenible, enfoque intergeneracional y otros enfoques, el enfoque intercultural se asemejan a las gafas o a los anteojos o a los lentes, como quieran llamarles, ¿no? Porque si los anteojos, sobre todo quienes tienen anteojos, me van a entender mucho mejor, pero creería yo que quienes no tienen anteojos también podrían entender, porque sabemos que los anteojos sirven para ver mejor una realidad determinada. Entonces, es una herramienta, como todo enfoque, es una herramienta analítica y metodológica. Es decir, es una herramienta, como las gafas, que te permite analizar una realidad determinada y en base a eso puedes plantear una metodología para poder, por ejemplo, solucionar problemas que identifiques producto de ese análisis. Sin esas gafas no es posible mirar adecuadamente, entonces al no ver bien no vas a poder plantear las soluciones adecuadas. Y las soluciones que van a ser, o soluciones, mejor dicho, o cuestiones que van a ser de utilidad. Entonces, lo que plantees sin las gafas, sin enfoque intercultural, no va a resultar ser útil para la población, una población determinada, en este caso pueblos indígenas. Y claro, todos los enfoques diferenciados, como el intercultural, parten de un contexto de desigualdad y brechas. Justamente la primera fotografía que les mostraba del muro de la vergüenza,
¿no? Que refleja o resume, lamentablemente, lo que vive nuestro país y ha vivido desde hace mucho tiempo y sigue viviendo, es un contexto de desigualdad y brechas. En una situación ideal de una sociedad en donde no existe, o en donde las brechas son muy pequeñitas, no serían necesarios estos enfoques, porque la igualdad y la equidad estarían normalizadas. Justamente estos enfoques tienen como propósito equilibrar la balanza en varios aspectos, en este caso en lo cultural. Y tiene como propósito el diálogo intercultural en las relaciones. Entonces, para lograr ese diálogo intercultural es necesario generar las condiciones para que exista cierta horizontalidad en las relaciones humanas. Por ejemplo, en el caso de el Estado que quiera dialogar con los pueblos indígenas, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que se dé un espacio de horizontalidad y luego de eso se pueda dar un diálogo intercultural. Si no se dan las condiciones para la horizontalidad, el diálogo no va a ser posible. No será posible. Al menos no será un diálogo. Será una interacción, ¿no? Entre jerarquías, ¿no? Entre un poder que está arriba y los pueblos indígenas. Entonces, básicamente no será un diálogo, sino un mandato, una imposición, como lo que ha sido lamentablemente hasta el momento en nuestro país. Y hay varias características. Quería yo resaltar un par de características, si es que tuviese que yo resumir de qué va la interculturalidad, ¿no? Y es, por ejemplo, el no asimilacionismo, que tiene que ver con, segundo, no asimilacionismo tiene que ver con la prohibición que existe para los estados, incluyendo el peruano, o sea, el estado peruano, de no, más bien, sí, de no asimilar, es decir, no obligar a los pueblos indígenas a asimilarse a la cultura occidental. No decirles, oigan ustedes, dejen atrás sus costumbres, dejen atrás sus propias normas, sus propias instituciones y formas de organizarse. No. Ustedes tienen que dejar atrás, tienen que dejar de ser indígenas para formar parte de la sociedad nacional y formar parte de la cultura occidental, porque es lo mejor. Y esto es básicamente un discurso holocronista, ¿no? Johannes Fabian es un antropólogo francés que en el año 83 hizo este estudio y se dio cuenta que hasta ese momento el evolucionismo, que es una escuela de la antropología, ¿no? Vieja escuela, ¿no? Había fijado la mirada en los pueblos indígenas como seres de otro tiempo. Alo, o sea, la palabra alocronismo, es una palabra de origen griego, alo otro, cronos tiempo. Entonces, los pueblos indígenas eran considerados en estos estudios como seres de otro tiempo, como ese otro que está atrasado y que necesita ser traído a la modernidad, a la civilización, que dejen atrás sus viejas costumbres, sus costumbres caducas, ¿no? Entonces, este discurso holocronista, uno puede pensar, bueno, ya está superado, ¿no? Porque si es de la vieja escuela evolucionista de la antropología, pues ya no hay, no, no, al contrario, este discurso holocronista está totalmente presente todavía en los gobiernos, todos los gobiernos de nuestro país, y este gobierno no es la excepción, al contrario, más bien, se ha presentado de manera bastante evidente, ¿no? En nuestro país, esta mirada que se tiene hacia los pueblos indígenas como esos seres de otro tiempo, ¿no? Que pues no, tienen que dejar atrás sus viejas costumbres. Y eso, y sí, yo quería destacar solamente al menos una característica, ¿no? Las demás tienen mucho que ver con lo que ya mencioné aquí. Y voy a pasar esto, ¿no? Entonces, uno de los obstáculos, porque hay varios obstáculos para implementar la interculturalidad, uno de esos obstáculos es justamente un sistema social, económico y cultural excluyente. Brechas, 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 brechas. Las brechas económicas, sociales, culturales, geográficas, lingüísticas, etcétera, son el gran obstáculo en general para que el país avance. Esto lo pueden ver, esto lo pueden notar, ni siquiera lo tienen que estudiar. Esto lo pueden notar en el día a día. Miren a su costado, adelante, atrás, arriba, abajo, en todos lados. Y hay un sistema, hay una estructura social excluyente.
no solamente, o sea, mejor dicho, es un sistema excluyente con la sociedad en general y peor aún con grupos de situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahora vamos a aterrizar en políticas públicas peruanas relacionadas con pueblos indígenas. Lo que ven en pantalla es, voy a hacer como la leyenda oral de esta división, porque hay 3 colores aquí. Lo que está en azul son políticas públicas aprobadas. Lo que está en rojo son temas sobre los cuales organizaciones representativas indígenas exigen o demandan que exista una política pública o al menos una ley, ¿no? O al menos un tratamiento prioritario de estos temas, mejor aún si es a través de una política pública. Y lo que está en verde es una política que está actualmente en elaboración. ¿Desde cuándo? Desde el año 2019. Sí, hace 5 años. Pero ya vamos a ir con eso. Quería yo resaltar alguna de estas políticas, ¿no? Yo me voy a centrar básicamente en qué aspecto de estas políticas, que son estas de acá, las de azul. Me voy a centrar básicamente en el aspecto de la participación indígena, tanto en la elaboración como en el contenido de la política. Entonces, aquí pueden observar ustedes, por ejemplo, la política sectorial de salud intercultural, que fue aprobada el año 2016. Tengo que informarles que esta política estuvo, en teoría, porque no es clara la cosa, no sabría explicarles, o mejor dicho, no sabría cómo explicarles exactamente por qué no es clara la cosa, pero en teoría esta política ya no estaría vigente. Jurídicamente hablando, sí está vigente, porque no hay una norma expresa que haya derogado esta política. Pero la información que les puedo dar directa, porque estuve trabajando un tiempo en el Ministerio de Cultura, como les comenté al principio de esta sesión, es que el Ministerio de Salud nos dijo expresamente que esta política ya fue integrada a la Política Nacional de Salud, la general, o sea, la de salud, la nacional, ¿no? Salud. Entonces, en teoría, esta política ya no estaría vigente, pero no hay norma que la haya derogado. Por lo tanto, sí estaría vigente. Pero bueno, no se ha implementado. Creo que el campo de la salud intercultural es el campo más flojo de todos los ámbitos de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y hubo un proceso de consulta previa, sí, porque todas las medidas administrativas y legislativas que afecten directamente, cuando digo afecten, y eso está en el convenio 169 de la OIT, cuando digo afecten, usualmente se suele pensar, afectación negativa. No, afectación a secas, porque lo de negativo y positivo, eso es relativo. Negativo para quién, positivo para quién. Puede ser positivo para el gobierno, pero puede ser lo contrario para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, afectación, o sea, que involucre directamente a los pueblos indígenas. Y entonces, todas las políticas públicas que involucren pueblos indígenas tienen que ser consultadas, tienen que pasar por un proceso de consulta previa, que no es un taller informativo, que no es, o sea, porque se le suele confundir a la consulta previa con charlas informativas o talleres que, por ejemplo, pueden dar las empresas sobre un lote petrolero o una concesión minera. No, no es eso. Para comenzar la consulta previa, es un derecho de los pueblos indígenas y es una obligación para el Estado peruano, ¿no? A través de un proceso que consta de etapas, que está en una ley y en un reglamento que han sido aprobados el 2011 y el 2012 respectivamente, y se tiene que respetar ese proceso. Y en este caso el proceso de consulta previa de esta política culminó el 2014, pero bueno, luego de mucha presión, porque inmediatamente no se aprobó la política, sino 2 largos años después, y después de un proceso de amparo, ¿no? Finalmente se aprobó. O sea que ahí empujando el coche a duras penas se aprobó esta política.
Y los mecanismos, o sea, dentro en el contenido de la política, que para esto había contemplado que se apruebe un plan que desarrolle esta política, que desarrolle las actividades, el cronograma, los responsables, pero este plan jamás existió. O sea, se dispuso que en no sé cuántos días, en 2016, se ha aprobado este plan. Pero este plan nunca fue aprobado, jamás, jamás, jamás. O sea, ahí, bandera roja para el Ministerio de Salud en materia de salud cultural, bueno, en general. Y estos mecanismos de participación contemplados en el contenido de la política sectorial de salud intercultural están, pues, por ejemplo, la gestión y funcionamiento del servicio de salud, la medicina tradicional, en fin. Igual la regulación que hay dentro de este instrumento, de esta política, es bastante pobre. Es bastante pobre. Creería yo que es la política más floja que hay en materia de pueblos indígenas. Luego está el Plan Nacional, que si bien no es un plan o una política que tiene que ver solamente con pueblos indígenas, sí hay una parte de este plan nacional que sí fue hasta el 2021, pero todavía no hay la aprobación de un nuevo plan. Al menos, bueno, se tenía conocimiento de que estaba en elaboración la actualización de este plan o la emisión de un nuevo plan nacional de derechos humanos, pero hubo varios grupos especiales que se conformaron para mirar cada una de las temáticas. Una de las temáticas de este plan nacional era pueblos indígenas y está el número 11, ¿no? Entonces, igual no hubo consulta previa sobre esa partecita del plan nacional que tenía que ver con pueblos indígenas. Hubo o sea, dice acá consulta previa, pero no hubo el proceso de consulta previa. Hubo espacios, sí, de diálogo. Bastante loables, bastante plausibles, sí. No hubo espacios, de hecho, yo estuve presente en uno de estos espacios hace mucho tiempo. Y sí, ¿no? Sí hubo cierto diálogo, pero no hubo un proceso de consulta previa. Voy a pasar. La política ya. Esta política de EIB que emitió el Ministerio de Educación sí es un ejemplo hasta ahora, el mejor ejemplo que hay de elaboración de política y también de política en sí, del contenido de política, ¿no? Porque fue un proceso largo. Se contó con la participación de los pueblos indígenas desde el principio, y cuando hablo desde el principio, con ustedes, no sé si ustedes, bueno, conocen las etapas, el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Hay una primera etapa que es el diagnóstico, ¿no? Diagnostica, como su nombre lo dice, diagnosticas el problema, y diagnosticas, así como diagnosticas el problema público, diagnosticas sus causas, diagnosticas sus efectos o consecuencias. Entonces, en este ejercicio, desde el principio, se involucró a las organizaciones de los pueblos indígenas. Entonces, y así, no solamente en la etapa de diagnóstico, sino también en la etapa de elaboración de la política en sí, porque son varias etapas. De ahí está la etapa de implementación, ¿no? Y luego las etapas de monitoreo y evaluación. Esas son las etapas del ciclo o del continuum de las políticas públicas, de cualquier política pública en el mundo. Y sí hubo procesos, o sea, aparte de la participación temprana que hubo de las organizaciones indígenas, tanto de nivel regional, de base y también de nivel nacional, hubo además un proceso de consulta previa, de acuerdo a las etapas de la ley y del reglamento, ¿no? En 2016. Y bueno, es una buena política. Es lo mejor que hay hasta ahora. Probablemente hayan políticas posteriores que superen la protección que hay, pero es lo mejor que hay dentro del universo de las políticas públicas que tienen que ver con pueblos indígenas en nuestro país. Luego está el Plan Nacional de Acción. Tiene que ver indirectamente con pueblos indígenas porque, pues, cuando hablamos de acción sobre empresas y derechos humanos, pues hablamos, por ejemplo, de actividades extractivas en territorios indígenas o actividades de infraestructura en territorios indígenas, entre otras actividades empresariales que tienen que ver con derechos humanos y que no tienen que ver con pueblos indígenas, ¿no? No hubo consulta previa sobre esa parte que tiene que ver con pueblos indígenas. Hubo una cierta participación, de hecho hubo un paquete de planes y políticas públicas que fueron aprobados más o menos en julio del 2021, que es la época, es bueno entender el contexto político que había detrás, la época en que Sagasti sale, ¿no?
Entonces, Sagasti sale y aprueba un conjunto de políticas, entre ellas esta, y también la Política Nacional de Lenguas Originarias. Y recuerden que el 2021 pues era época de pandemia y no había presencialidad, entonces todo se dio de manera virtual. Ahora, no es lo ideal. Es más, la misma Comisión Interamericana ha señalado expresamente que la consulta previa o cualquier tipo de participación indígena no puede darse en la virtualidad. Ah, pero entonces, ¿qué correspondía hacer? ¿Presencialidad? No, imposible. Bueno, que se espere, que pase todo esto y que se... ¿Por qué? Porque señalaba la Comisión Interamericana que se pueden vulnerar varios principios de la consulta previa, entre ellos la buena fe, en fin, otros más. Entonces, es un proceso bastante delicado, el de la consulta previa, porque se está decidiendo el destino de un pueblo indígena o de un conjunto de pueblos indígenas. No se está decidiendo sobre cualquier cosita, sino sobre sus territorios, sobre su salud, sobre su educación. Son cosas muy, muy delicadas, muy importantes para los pueblos. Entonces, es necesario que la consulta previa se haga en la presencialidad. Pero bueno, esto fue aprobado durante la pandemia, en la virtualidad se ejerció la participación y llegamos a la política nacional. Sí sé que me queda nada de tiempo, lo siento, pero me quedan estas diapositivas de acá, lo siento, está muy chiquito. No quería yo ahondar específicamente en cada tema, de hecho, esto lo voy a mostrar muy brevemente porque son, es información, no diría confidencial, pero es información que no ha sido aprobada todavía oficialmente. ¿Por qué? Porque la política en sí no ha sido aprobada, pero sí es la versión